Satisfacción que, que él fue muy casual. Yo recibí una charla hace varios meses con él y después nos pusimos en contacto. Yo estaba en mi trabajo y don Cristian llegó al Estadio Nacional y de manera muy, este, de verdad, de una forma ¿cómo lo puedo decir? Con gran generosidad de parte de él, dijo, yo quisiera colaborar también. Y bueno, por supuesto que una persona con ese nivel más bien hay que desde agradecer. No quiero hacerlo muy largo, nada más repito, don Cristian, muchísimas gracias por compartir este ratito con los compañeros de comunidad de ese movimiento. Como yo les había explicado, este proyecto de momento se está realizando solo en la provincia de Punta Arenas, así es que tenemos gente de muchos cantones de la provincia de Punta Arenas. Don Cristian, muchísimas gracias y las palabras ahora son todo suyo, todos los micrófonos, muchas gracias. Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Agradecerle a don Alexander y compañeros la presencia. Para mí más bien es un gusto y un honor estar con ustedes, compartir este espacio. Pueden participar cuando gusten. La idea es hacer esto lo más ameno. Cualquier duda, cualquier comentario nos permite también crecer. Siempre es un proceso que estamos en construcción del conocimiento, entonces entre todos lo tenemos que fortalecer y de esa premisa vamos a iniciar el día de hoy. Bueno, les comparto la presentación que vamos a tener el día de hoy. El día de hoy vamos a conversar sobre ese tema, que creo que es un tema bastante importante, así como todos los temas que son en materia de prevención y promoción de derechos, ya sea de personas menores de edad o de adultos. En este caso, focalicémonos en personas menores de edad y ese es el tinte que les quiero compartir el día de hoy. La disciplina positiva es un proceso que vamos a ir desarrollando de forma muy general, pero que nos tiene que servir de punto de partida para no solo hacer un proceso de sensibilización, sino también hacer un proceso que nos permita adquirir información que podamos compartirla con otras personas. No solo fortalecerme yo desde lo individual, sino convertirme en un modelo a seguir. Ese es el principal propuesta que les quiero traer el día de hoy. Ya me presentaron muy rápidamente. Estoy para servirles todo lo que pueda colaborarles en el proceso de aquí en adelante. Soy su servidor y todo lo que sea la prevención y promoción de derechos de las personas menores de edad es una propuesta que tenemos que implementar todas las personas cuando sí tengamos una oportunidad. La agenda va a ser así, es bastante grande, podemos tener en algún otro espacio más adelante, cuando Alexander podemos coordinar y con mucho gusto sacamos el espacio para tal vez hacer alguna segunda, una ampliación a la presente presentación del día de hoy y con mucho gusto estamos para servirles. Vamos a ver el tema que es la disciplina positiva, por qué es importante conocer de este tema, qué fundamentos tiene desde la parte legal y social, por qué es que esto se tiene que desarrollar la relación que nos tiene la disciplina positiva, pero con un tema de cómo vemos esto desde un tema paralelo a lo que es la crianza en una familia, pero también la crianza en un gimnasio, porque este es un proceso de acompañamiento, es un proceso de conexión que vamos a ir viendo que es muy importante y que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de desarrollarnos estas habilidades. Adicionalmente, tener en cuenta que, por ejemplo, eh, hay enfoques, hay enfoques que son importantes desarrollarlos, enfoques ecológicos, que ahorita vamos a ver, no quiero que se asusten mucho con esas palabras, pero sí es importante saber que existen y que nos ayudan a interpretar por qué se dan las situaciones en la sociedad, en las familias, en los gimnasios, en las escuelas, en centros educativos. Y con eso lo que nos va a permitir es saber que con esta ruta podemos aspirar a lo que tenemos como un claro escenario que tenemos que validar y rescatar. Y cuando digo rescatar es que el histórico de la información a nivel de los diferentes países, no solo de Costa Rica, sino a nivel del mundo, sea claro que han habido afectaciones en los derechos de las personas menores de edad en los procesos formativos en materia deportiva. Por eso es que esta ruta de la disciplina positiva nos va a dar un escenario de un espacio seguro, y espacio seguro no solamente para el atleta o la atleta, sino para el entrenador y la entrenadora, para el dirigente deportivo. Y esa es una principal conclusión de Primesi. Vean esa imagen, qué imagen más bonita. Pero esa imagen lo que nos quiero es que ustedes la tengan de un punto de referencia que toda persona menor de edad, toda persona adulta, todo ser humano necesita alimentarse. ¿Y por qué nos alimentamos?
Pues para la supervivencia, ¿verdad? Para crecer según la diferente etapa del desarrollo de un niño o una niña, para fortalecer cuando somos ya más adultos nuestra forma de crecimiento diario. Sabemos que cada día vamos creciendo, pero como nos alimentamos es un equilibrio que tenemos que tener. Es ahí tan importante que también nos tenemos que alimentar desde la parte de las emociones, desde la parte de la seguridad, en la parte de cómo me desarrollo. Este video que les quiero compartir de inicio es un video que lo que quiero darles es un mensaje. Tenemos que comenzar todo proceso disfrutándolo. Y cuando disfrutamos el proceso de inicio, nos va a permitir tener apertura para recibir información. Este video es muy pequeñito, pero quiero que lo compartamos y hagamos una reseña muy corta. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze. Como podemos ver, este proceso, así como ese señor que está haciendo una carrera, no sabemos si es de forma recreativa, no sabemos si es una forma más de más exigencia, pero está haciendo deporte. Y cuando quieran, los invito a que puedan participar. Les reitero, pueden participar, pueden hacer sus comentarios, pero lo que quiero es que nosotros nos hagamos una conexión. Necesitamos que nos conectemos ustedes y yo para llegar a sacar el mayor provecho a este espacio. Este video lo que me invita a mí es particularmente, y también los invito para que ustedes lo hagan, es que si ustedes cierran los ojos 2, 3 segundos y se permitan saber que cuando yo inicio un proceso y lo disfruto, tengo una mejor percepción de lo que estoy alrededor mío, tengo una mejor noción de cómo puedo recibir la información y a la hora de interpretarla. Y ahora sí, como una forma diferente de lo que los escritores han dejado en evidencia de cuál es la realidad que los niños y niñas han tenido en su desarrollo, hemos tenido claro que la ruta ha ido cambiando desde que Costa Rica, después de que suscribe la Convención de los Derechos del Niño y crea la Convención y crea el Código de Niñez y Adolescencia, hay un cambio de cassette, hay un cambio en esa ruta que tenemos que tener de cómo se da el acompañamiento y la crianza de las personas menores de edad. Pero no solo la crianza en la familia, también cómo se da el trato en los centros educativos, también cómo se da la formación en los gimnasios en materia deportiva, también cómo se da la atención en los centros de salud de las personas menores de edad. Entonces, cuando yo hago esta reseña de este autor que antes tenía claridad la sociedad donde decía, ¿de dónde sacamos esa absurda idea de que para que un niño y niña se porte bien, primero debemos de hacerlo sentir mal? Eso no es así. Ese, ese valor o esa creencia infundada, incorrecta, lo que nos está dejando como marco de referencia primero es que hacer una ruta adecuada, la idónea. Y más bien hay que hacer un cambio de timón, démosle vuelta a esa ruta y utilizamos una ruta ahora diferente, que esa es la invitación que les traigo el día de hoy. ¿Por qué? Les lanzo una pregunta. Cuando vamos avanzando en la presente charla, tienen su espacio para compartir, hacer su comentario, claro está. Y si no, yo voy a ir avanzando, pues un tema de agente de tiempo, pero están invitados a que conversen. ¿Por qué hay que hablar de violencias en el deporte? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es importante hablar de violencias en el deporte? Es una pregunta de inicio que se las dejo ahí. Estamos hablando en todas las disciplinas deportivas, en todos los momentos del desarrollo de las personas menores de edad, sea etapa escolar, sea colegial, sea adulto mayor, todos los que practiquen un deporte. ¿Por qué? Porque son realidades que están pasando, que pasan de forma diaria y cotidiana, tanto en nuestro país como fuera de nuestro país. Entonces, esta importancia es la que nos tiene que traer como un punto de referencia a que vean este video. Y este video es el que nos va a abrir la primera puerta
en la presente exposición y saquemos conclusiones en un primer momento. Entonces voy a compartirles este espacio, este video muy corto, pero que deja una clara premisa de cómo es que se ha venido manejando en algunos escenarios el proceso de lo que es la formación en materia deportiva y que tenemos que cambiar. ¿Dices esto en los entrenamientos sin darte cuenta? Porque hay frases que parecen inofensivas, pero destruyen la confianza de tus jugadores. Aquí van 3 frases que deberías evitar. 1, otra vez tú. Lo deja con miedo a intentar por temor a fallar de nuevo. 2, no sirves para eso. Anula su autoconfianza y lo etiqueta. 3, te lo dije, siempre igual. Refuerza el error como parte de su identidad. Tus palabras pueden levantar o hundir. No solo entrenas con ejercicios, también con el mensaje que transmites. Comenta cuál de estas frases escuchaste alguna vez o cuál debemos evitar todos como entrenadores. Perfecto. Entonces, ¿vieron la ruta de esta reseña? Que hay comentarios que pueden calar en negativo en las personas que están formándose en materia deportiva, formando sus destrezas y habilidades. Pero también hay palabras que pueden servir de oxígeno y palabras que pueden servir palabras que pueden servir para fortalecer los procesos deportivos y que no solamente se dé lo que es la exigencia de forma paulatina, con disciplina, para fortalecerse en una disciplina deportiva específica, sino también requerimos de esa alimentación para desde la parte emocional nos sirve un equilibrio y nos permita seguir más adelante en cualquier etapa en la que estemos. El objetivo general definitivamente nos va a hacer que nos tenemos que sensibilizar que el uso de la disciplina positiva aplicada en procesos deportivos es necesaria. Es tan necesaria como la primera imagen que le puse, que tenemos que alimentarnos para vivir. Entonces, la parte de la formación en donde haya disciplina positiva en deporte también es importante porque vamos por la ruta idónea para un espacio seguro. Y con esto, lo que podemos prevenir y erradicar es cualquier tipo de uso de violencia. Y con esto, adicionalmente, podemos evitar que se dé una omisión en responsabilidades de entrenadores, de dirigentes y hasta de los mismos atletas donde están en un proceso formativo. Y cuando digo omisión es, si hay un riesgo, evitarlo. Si hay una conducta idónea, un comportamiento, modificarlo, cambiarlo y fortalecerlo en la ruta idónea. Este proceso va a ser toda una misión en las cuales ustedes como formadores, ustedes como dirigentes o ustedes como atletas van a tener la habilidad y las destrezas que adquieran en el deporte, pero también van a tener el plus adicional de ser un modelo de referencia, de ser un modelo a seguir. Esa es la importancia de por qué la disciplina positiva debe de establecerse, debe de desarrollarse. Y esta pregunta que les planteo acá, de por qué hablo de disciplina positiva, por qué establezco lo que es un tema de deporte, por qué tengo que hablar esto de deporte, porque la disciplina lo que me permite, la disciplina positiva, claro está, es, uno, debemos entender qué es la disciplina positiva. Y eso es un modelo que fue con un enfoque educativo y que se crea por esta autora Jane Nelson en los años 80 y fue focalizado básicamente en una reseña muy rápida, claro está, para padres con talleres o para profesores con talleres, y lo que nos tenía como punto de referencia es que los niños y niñas requieren de un respeto mutuo, de cariño y de comprensión. Ese es el principal punto de referencia de la crianza positiva. En este momento le ponemos educación positiva porque eso fue como un proceso de educación y que nos va a promover el desarrollo de Profe, habilidades. una pregunta. Profe, Sí, claro, eh, claro. yo creo que primero debemos de educar, antes de educar a los niños, tenemos que educar a los padres, porque los padres son los que como que menosprecian al niño, porque nosotros como entrenadores
cuando hacemos un partido y un niño falla, nosotros lo llamamos y le decimos, y los papás se arriman a la malla y le gritan, les dicen cosas, usted no sirve para nada, ¿para qué juega? ¿Qué esto y qué lo otro? Entonces yo siento que lo deportivo, primero tenemos que tomar charlas con los padres para después tomar charla con los niños. Sí, claro, vea, Yo pienso recordemos, que, digamos, sí, nosotros como entrenadores y como padres que somos, y porque los niños los vemos como nuestros hijos, nosotros tenemos que pedir charlas exclusivamente primero para los padres, para que ellos entiendan y valoren lo que es la niñez. claro, le agradezco mucho el comentario suyo porque me va a permitir hacer la similitud como cuando nos sentamos en una silla de tres patas, por llamarle un ejemplo muy coloquial. Una patita va a ser el atleta, otra va a ser el entrenador y el gimnasio, dirigente, y otra va a ser el padre de familia. Necesitamos de las tres para poder estar seguros. Entonces, el comentario que usted me hace, haciendo una forma de devolución, es muy importante. ¿Por qué? Porque para que tengamos un proceso formativo de un atleta, tenemos que estar en la sintonía todos. Si yo hago un proceso respetuoso como entrenador, pero tengo un padre de familia que hace tiene una conducta, un comportamiento que mina el proceso formativo, ahí va a haber una contradicción. ¿Y quién es el que va a tener esa confusión, por llamarle una forma, del proceso? Una persona menor de edad, porque está la figura de referencia, que es su padre o su madre, que le da su crianza y acompañamiento, y está el entrenador o entrenadora que está en el proceso formativo. Por eso, definitivamente, esos procesos tienen que cubrir a todos los actores sociales, y de todos los actores sociales estamos hablando de los atletas para prevención, los entrenadores para tener información que sea referente al tema, y a los padres de familia para que haya un respeto del niño, niña y adolescente como un sujeto de derechos, como una persona que también merece respeto y que sepa que también tiene capacidades a desarrollar, pero también tiene limitaciones, y eso tiene que ir en un equilibrio. Entonces, ese comentario es muy importante, se lo agradezco, porque eso también nos permite dejar en claro que eso tiene que abarcar a toda la población y no solo un espacio, una población en específico. Un tema muy importante para seguir, y agradezco mucho el comentario, es que por eso es que tenemos que hacer acciones afirmativas, positivas, que lo que nos permiten es decirle al niño, a la niña o adolescente que está en un proceso formativo, que cuando educamos con amor, cuando educamos de forma positiva, cuando educamos con respeto, formamos con respeto, lo que va a generar es que esa autorregulación va a ser más fácil de adquirir. Esa responsabilidad va a estar más clara al momento de dejar el proceso que tengo que atender y seguir. Pero hay un tema muy importante acá también tenemos que tener en cuenta y que me permite con su comentario desarrollar, que necesitamos cooperación. Y la cooperación es del atleta, del entrenador y del padre de familia o el representante legal, para que todos estemos en una ruta de respeto mutuo. Es muy importante eso que usted nos está haciendo mención también, porque me va a permitir dejar como un punto de referencia que los niños, niñas y adolescentes, al tener una conexión con su entrenador o con su entrenadora, va a tener una mejor forma de admitir las instrucciones, va a tener una mejor forma de recibir la información y va a crecer de una forma más constante y segura. Entonces, vemos que entonces como un criterio de uso de la disciplina positiva en el deporte es que es respetuosa, que es alentadora, o sea, que me va a permitir a mí decir, te quiero permitir crecer según todas sus potencialidades. Y yo estoy aquí para acompañarte y para guiarte. Y es alentadora porque entonces yo voy a motivar a ese atleta y a ese atleta desde una forma del respeto mutuo. Claro, a veces personas quieren que una persona adquiera un comportamiento muy rápido, pero no. Los procesos, cuando son educados de forma constante y paulatina, como el ejemplo que tenemos el día de hoy, que es la disciplina positiva, es muy efectiva a largo plazo. Por eso tenemos que tener claridad que tenemos que ir construyendo esto como gradas. Y cuando ya tenemos solidificada una, pasamos a la siguiente, y con eso lo que digamos adquirir son habilidades. Y esas habilidades, que no solamente van a ser en materia deportiva,
nos va a permitir que ese niño o esa niña o ese adolescente tenga habilidades en la parte social, en la parte de su vida, en el colegio, en la familia, y vamos a ser colaboradores como un actor social en beneficio como de la parte de prevención y de la promoción de derechos. Les invito a que tengamos la capacidad de ver más allá de lo que un simple comportamiento nos está dando un atleta o una atleta. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esa capacidad de descubrir no solo sus habilidades, sino ver más allá de qué es lo que puede ser detrás de un comportamiento, es que vamos a poderle darle un acompañamiento y una guía más integral. La palabra que nos dijo la compañera al intervenir es que nosotros podemos intervenir frente al atleta. Eso es que nosotros podemos ser modelos a seguir. Y el modelo se necesita en el hogar, el modelo se necesita en el gimnasio, el modelo se necesita en todo lugar, un docente también. Y este modelo requiere que el respeto mutuo. Por eso es que entonces cuando tenemos la ruta de una comunicación efectiva, efectiva es que yo me doy a entender, que me pongo en términos y lenguaje sencillo para que me entiendan los atletas, que trato de la información según la edad de desarrollo. No es lo mismo dar una instrucción a un chico en etapa escolar que a un adolescente en etapa colegial o a un adulto. Entonces tengo que tener que esa comunicación sea efectiva. Y para eso le voy a dar habilidades para que pueda resolver conflictos o problemas. Este proceso lo que me va a permitir es que entonces esta disciplina, desde este enfoque positivo, me va a permitir enseñar de forma con respeto mutuo, como les repito. Pero además tenemos que tener en cuenta que voy a tener claro que los castigos, las sanciones vistas per se como algo para que la persona entienda que no logró algo, entienda que perdió un derecho a algo, no van a ser a corto plazo, tal vez desde un enfoque de situación irregular, que es ver a la persona, no como un sujeto de derechos, a un niño, como un sujeto de derechos, va a tener como una respuesta para ese adulto que da una información. Pero eso no es la ruta adecuada. La ruta adecuada es modificar conducta con conductas o comportamientos desde el adulto, desde el entrenador, desde el padre de familia, que sea alentador, que motive y saber que esa persona menor de edad o ese adolescente es una persona que tiene inteligencia, que siempre está en formación y crecimiento y que requiere además que se le fortalezca esa inteligencia emocional para que cuando enfrente escenarios como un entrenamiento de alta exigencia, una competencia, tenga las habilidades para poder enfrentarlo y que no se nos desplome. Entonces, vean qué importante es la figura de ser modelo a seguir. Eh, y hay pilares, y pilares muy importantes que son, Buenas noches, recuerdo, promover, don sí, Cristian. Sí, quería nada más solicitarles que es que estamos teniendo un pequeño problema con la sesión de Zoom. Entonces ok, voy a compartirles otro enlace en este mismo chat, ¿verdad? Para que se puedan conectar. Es que estamos teniendo problemitas con esta. Entonces nos desconectamos, profe, y volvemos a conectar. Primero voy a pasarles el link aquí, en Ujú, este chat, ujú, ujú. para que se puedan conectar al otro. Está bien, profe, gracias. perfecto. Entonces estamos atentos para pasarnos. Porque quiero hacerle una pregunta al profe ahora, para que me dé una luz, ¿qué debo hacer? Algo que me está pasando con un chico. Les acabo de compartir el enlace, entonces en este momento vamos a terminar aquí para que se puedan conectar a la otra. Ok. Que el proceso, lo que es el proceso, lo que es la disciplina positiva, entonces es, recordemos, como la ruta, educar con calidez y con estructura. ¿Porque hablo con estructura y con calidez? Porque es decir la información de forma respetuosa, con estructura es para que sepa la persona que recibe la información de que va a haber una congruencia en la forma de cómo me comporto
que no es que un día voy a tener un pico, que voy a ser cordial, amable, respetuoso, y otro día va a tener un comportamiento de violencia, de señalamientos, de juzgamientos. Eso es una ruta que tenemos que tener claro y comprender que la persona que está al frente de nosotros es un ser pensante, con sentimientos. Entonces tengo que comprender por qué pensará eso, por qué será esa conducta, cómo se sentirá, y eso lo que nos va a prevenir es de muchos problemas, presentes y futuros. ¿Y por qué digo problemas? Porque muy posiblemente ante disonancias o incongruencias o choques de pensamiento pueden haber conflictos. Entonces, esto lo que nos va a permitir ese escenario. Este video me voy a permitir compartírselos porque es un video que también nos da nos alimenta desde la parte emocional, nos permite ver cómo una persona se puede sobreponer a las adversidades y a esta adversidad que sufrió nuestro atleta paralímpico. Es una historia de muy emotiva. Entonces voy a permitirme compartirla y después vamos a hacer unas conclusiones muy rápidas. ¿Y qué va a hacer? Voy a hacer el mejor paralímpico. Hacer todo lo posible para volver a la pista. El disparo y la arrancada es buena. 100 metros y ven a Witty intentando darle alcance a Johnny Pico que está cerrando. El costarricense se lleva el oro. Nuevo récord paralímpico. Sherman Isidro, Witty, la plata en Tokio. Hoy la mejora pura vida, Sherman Isidro. La medalla de oro es latinoamericana, la medalla de oro es centroamericana, Costa Rica. El más alto en París. Esa pose será histórica para Sherman Witty, Axel Manu. Cierran segundo. ¿Y qué va a hacer? Voy a hacer el mejor paralímpico. Entonces, antes de pasar a la parte de la presentación, tenemos que hacer un pequeño impasse, abrir un pequeño espacio de reflexión. Y vean qué importante. Si alguno les agradecería que quiera hacer un comentario de este video, se los agradecería, porque es un tema que trasciende más a una medalla, trasciende más a sobreponerse, que es algo magnífico, increíble, que nos tiene que llenar y sentir ese orgullo por Sherman, por ser un ejemplo para niños, niñas, adolescentes, adultos, para toda una población de Costa Rica, y para saber que ese proceso también tuvo un acompañamiento desde el Comité Olímpico, un acompañamiento desde la parte de la formación de su familia, de sus seres, de sus redes de apoyo. Pero más allá de eso también tenemos que, y siguiendo la lógica de la presentación, es, cuando quieran, repito, o hacer el comentario, lo pueden hacer, es que qué importante es tener un entrenador, una entrenadora, que ante ese momento nos sirva de apoyo, nos sirva de impulso, nos sirva de motor, y saber que tenemos que tener esa capacidad de saber que nos podemos reponer a las adversidades, pero también requerimos de apoyos. Y esos apoyos van desde la parte no solo técnica, sino desde la parte emocional. Entonces, ven qué importante el rol que tenemos y que tenemos que cumplir, independientemente del puesto que tengamos para seguir adelante. Pero ¿por qué es que hay esta justificación desde la parte legal y social? Porque a nivel legal, en nuestro país, desde que se firmó la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 19 nos dice que las personas menores de edad tienen derecho a ser protegidas por el Estado, desde cualquier forma de violencia. Entonces, vean qué importante. Entonces, en el proceso formativo, en el hogar, los padres de familia tratar con respeto, educar y disciplinar con amor, que generar esa disciplina también en el gimnasio, en el entrenamiento, con respeto mutuo del entrenador hacia el atleta, desde el atleta al entrenador y al dirigente. Adicionalmente, tener claridad que en nuestro Código de Niñez y Adolescencia hay un artículo 5
que ese artículo es muy importante, es como el eje central del Código de Niñas y nuestra normativa en materia de niñez y adolescencia, que es lo que es el interés superior, que es que toda acción que haga ente público o privado tiene que tener y garantizar el respeto de los derechos a crecer en un ambiente físico y mentalmente sano. Entonces, ven qué importante eso desde la parte legal. Pero adicionalmente, nos resalta el artículo 13 que tenemos que prevenir que se dé un abuso o un maltrato de las personas menores de edad y de la y del maltrato de las personas menores de edad y de cualquier forma de explotación ante ellos y evitar que se sometan a un riesgo. Y si están sometidos a un riesgo, que se suspenda para que haya una reivindicación de derechos y se garantice crecer en un ambiente sano, como dice el artículo anterior, mentalmente sano y, y desde la parte emocional. Pero adicionalmente, tenemos claros que hay una ley de poder, que es la ley 7800, que lo que nos dice es también que se tiene que estimular desde el Estado el desarrollo integral de todos los sectores de la población. Hablamos de niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores. Tenemos que ver esto desde la forma integral y desde ahí tiene que haber un respeto. Pero también hay un fundamento social, que el fundamento social dice que tenemos que tener una ruta de la no violencia enfocada en que se tienen que obtener soluciones de forma inmediata y a futuro, y con eso las podemos realizar adquiriendo conocimientos, herramientas de cómo enfrentar esto, y para eso la disciplina positiva aplicada al deporte nos va a dar muchas herramientas para saber que hay un espacio de respeto que tenemos que pedir y que nos pueden pedir. Y también que este principio lo que nos da más fundamento es para que se desarrolle esa persona menor de edad en un espacio integral, que tenga su desarrollo integral. Muy rápido, pero para forma de reseña, decirles que entonces hay dos artículos de la Convención de los Derechos del Niño, que es el 18 y el 19, que nos dicen que los padres tienen ese derecho de apoyar en la educación. Tienen que apoyar a sus hijos, tienen que acompañarlos, pero como un paralelismo, me permito también hacer que el entrenador y la entrenadora tiene ese deber también en el gimnasio, en el espacio formativo. ¿Y cómo entendemos? Podemos entender eso con dos enfoques muy rápidos, muy generales esa información, pero que sepan que nos permite hacer ese análisis. El enfoque que llamamos ecológico, que es ver al individuo, al atleta, de forma individual, pero también ver que hay un medio ambiente, ver al entrenador desde lo individual, pero que hay un medio ambiente. Y con eso lo que hacemos es que entendemos que ese ecosistema, así como hablan en la naturaleza, hay un ecosistema que hablamos que están las plantas, los animalitos, ese ecosistema también se puede ver en la familia, también se puede ver en un gimnasio. Y es importante entenderlo para poder ver cómo tratamos de la mejor forma de sacar las mejores potencialidades y habilidades de un atleta. Pero el enfoque sistémico, que es parecido pero tiene una pequeña diferencia, es que tenemos que entender que en la familia está conformada por muchas personas, la sociedad por muchas familias, y eso lo tenemos como un sistema. Y este conjunto de elementos lo que nos va a permitir ver es que quien está en ese sistema incorpora creencias, incorpora modelos y los construye, los incorpora y los replica. Es por eso que tenemos que saber que cuando sabemos que en una familia hay una situación compleja, violencia, hay que atenderla y resolverla a esa familia. Igual un gimnasio, igual un grupo de pares, de atletas que tengan una situación de violencia, verlos como un sistema, ver por qué se incorpora y desde cuándo o por qué se da esa incorporación de esa ruta no adecuada de formación para entender y modificar. Estos enfoques son muy interesantes porque nos permiten ver al individuo, verlo como una persona sujeta a derechos, pero también ver que es producto de las interacciones. Y estas interacciones lo que más va a dejar como enseñanza, como reflexión, es que la persona existe, que existe su entorno, que además existe el medio ambiente donde está, pero adicionalmente entendemos que estos aspectos de convivencia van a permear, van a afectar, van a darle enseñanzas,
Y este entorno es por eso que tenemos que estar en constante reflexión para saber que estas estructuras relacionales tenemos que procurar que sean armónicas. Tenemos que procurar que sean estructuras que sean educativas, que evolucionan, pero que adicionalmente tenemos un punto muy importante en cuenta, que la convivencia es lo más importante en todo proceso. Una familia que crezca con una convivencia sana va a permitirme hacer mejores relaciones de conexión. Un gimnasio en las cuales hayan procesos de educación, de formación respetuosas, mutuas, va a generar una mejor ruta para la adquisición de destrezas, habilidades y de cumplimiento de metas y objetivos. Pero también tener claro que esto me va a permitir entender que si hay una mala adaptación de ese hombre o esa mujer, de ese niño, de esa niña, de ese adolescente al medio en el que está, sea familia, sea un gimnasio, poderla corregir. ¿Y para qué la corregimos? Para prevenir situaciones violatorias de derechos. ¿Y para qué la corregimos? Para tener una proyección presente y futura con un espacio seguro. Entonces, ven qué importantes son esos conceptos que podemos ver de forma muy rápida. Pero, si me permiten hacer un paralelismo de la crianza de una familia con la crianza, por llamarlo de una forma, con ese acompañamiento, para ponerle un término más adecuado, de ese entrenador con ese atleta, es que cuando llegamos a un proceso de educación, del padre a su hijo, de la madre con su hijo o su hija, del entrenador o entrenadora con su atleta, vamos a cuidar a esa persona. Tenemos la obligación de cuidarla, de garantizarle espacios seguros y de alimentarla desde la parte emocional, no solo desde la parte de las destrezas y habilidades, sino la parte emocional y desde el respeto mutuo. Por eso es que entonces, a modo de reforzamiento, recordemos, es un modelo de educación, es un modelo basado en buen trato y es un modelo que promueve y que establece preceptos que son espacios seguros, libres de toda forma de violencia. Entonces, un tema que a mí me gusta mucho particularmente es el tema de la parentalidad. ¿Y por qué hablo de parentalidad positiva? Porque la parentalidad lo que me dice es que yo, como padre de familia, y ahorita hago el paralelismo como entrenador, me va a permitir saber que tengo que tener actitudes y habilidades para que mi hijo y mi hija se desarrollen en un lugar de bienestar y con desarrollo adecuado a su edad. Igual forma, puedo ser como entrenador. Voy a garantizarme que ese atleta o esa atleta o como dirigente, que ese entrenador o entrenadora y ese atleta y esa atleta crezca en un espacio seguro, se desarrolle en un espacio seguro. Pero eso no solamente va a limitarse únicamente en la interacción, como le hablo, de ese atleta o de esa atleta, sino también, así como el comentario que hizo la compañera que intervino al inicio, es que esa familia que forma parte de esa triada que mencioné, tiene que tener un enfoque de apertura, de escucha, de participación activa, que no solamente delegar al entrenador, sino yo también como padre y madre de familia tengo que tener una participación activa, estar hombro a hombro con ese atleta, con ese entrenador para el desarrollo de ese niño, de esa niña que escogió hacer un deporte. Por eso entonces, ¿qué tenemos que hacer con la parentalidad? Llevándonos a un gimnasio, llevándonos a un proceso deportivo, buscar que se cultive un ambiente emocionalmente seguro. Eso es lo principal. Y ya cuando yo tengo esta claridad y veo que o observo que alguien está en disonancia o se está alejando de esa ruta, alerta. Recordar que tengo que tener como precepto que tengo que tener un espacio emocionalmente seguro, seguro desde la parte de cualquier ser libre de cualquier forma de violencia, pero también saber que eso lo que nos va a permitir es educar para promover y saber que con esta educación fortalecemos la autonomía, la independencia y la vamos a darle seguridad para cuando tengan que enfrentarse entrenamientos intensos, competencias intensas y que vamos a tener ese temple para que esa persona que está en formación logre salir adelante. Es muy importante saber que entonces todo trato debe ser con dignidad y con respeto. Y esos son preceptos que vienen desde la Declaración de los Derechos Humanos. Ver a la persona con dignidad y
generar espacios que se sientan seguros. Si yo estoy en un espacio seguro, independientemente si es en mi familia, en el centro educativo, en un gimnasio, en la comunidad, voy a poder crecer, asimilar la información e incorporarla para tener una forma de desarrollarme adecuada y alcanzar el máximo potencial. Por eso los procesos formativos deben ser bellos. Todo proceso formativo debe ser bello. Debe ser una bella experiencia, que no se olvide. Y si haya, aunque existan altibajos, que van a existir, como en todas las etapas y fases y áreas de la vida, saber que es un aprendizaje que nos permite dar un paso más hacia adelante. Y con esto de la disciplina positiva, entonces, vamos a generar que las personas atletas sean agentes socializadores en positivo y saber que lo que como entrenador o como dirigente o como atleta, todo lo que haga yo negativo, con un comentario, con una palabra, con un juzgamiento, va a tener no solo un impacto en el presente, sino a futuro. De ahí la importancia de ver ese tema, de la importancia de saber que existen aprendizajes, saber que existen rutas para un aprendizaje adecuado y saber también que este proceso de aprendizaje va a permear, va a dar herramientas a esta persona menor de edad, sea niño, niña, adolescente, para que tengan una mejor formación de interacción en lo social, en cuanto a valores, actitudes y comportamientos. Y vean qué importante es, porque entonces cuando yo tengo esta ruta de deporte seguro, de disciplina positiva, de crianza positiva en deporte, se va a promover un espacio para que se dé juego limpio de forma paralela, cultura de paz de forma paralela. Y algo muy importante es que vamos a permitirnos como sociedad saber que los patrones culturales que estaban creados y establecidos de forma errónea, con señalamientos, con juzgamientos, con violencia, se tienen que modificar. ¿Por qué? Porque entonces ahora vamos a ver que un valor fundamental es ver a la persona como aquel ser que tiene que ser tratado con dignidad. Y este patrón que estamos estableciendo nos va a alejar de ver como una ruta utilizar el castigo, el señalamiento, el maltrato, los gritos, sino más bien utilizar una ruta que nos va a permitir generar en el cerebro de los niños y las niñas, de los adolescentes o cualquier adulto, una ruta que me permita generar mayor conexiones en su cerebro para que tenga la forma más adecuada de recibir el conocimiento. Entonces vean esa ruta. Hay un comportamiento, hay un pensamiento que generalmente es el que motiva ese comportamiento, pero también que tenemos emociones. Somos seres muy complejos. Las edades de cada etapa del desarrollo van a tener sus complejidades. Por eso es que cuando tenemos el rol de un entrenador, el rol de un dirigente o de un atleta que también es referente de atletas de menor edad, tenemos que tener esos aspectos a considerar. Este video nos va a permitir ya de hacer este enlace para ver lo importante y la trascendencia de ser un entrenador o dirigente o entrenadora. Los buenos entrenadores son comunicadores magistrales. No importa qué tanto conocimiento tengas del juego, de táctica de juego, de acondicionamiento físico, si no lo sabes comunicar. Si no sabes dirigirle todo ese conocimiento que tienes como coach, ¿cómo se lo vas a transmitir a ese equipo? Si tú no eres capaz de comunicarlo de la mejor manera, coach, casi que todo ese conocimiento no va a servir realmente de nada. Vean qué importante es eso que menciona en el video esta muchacha. El proceso de lo que es la información, yo puedo ser el mejor dirigente, el mejor entrenador, la mejor entrenadora, pero si tengo la ruta para formar inadecuada, es decir, con violencia, estoy dejando de potencializar a ese atleta en muchos niveles. Y cuando hablo niveles es de la parte de socialización, no solamente una medalla, desde la parte de convivencia, de solución de conflictos, de cultura de paz, de deportividad, que es un principio muy importante en la Carta Olímpica, deportividad. Entonces, en ese proceso es que yo tengo que tener en cuenta todo esto. Pero algo muy importante es, y a grandes rasgos, es que sabemos que hay muchas etapas del desarrollo y el cerebro se va formando.
Aquí 4 etapas de forma muy rápida, pero para como de referencia es etapa formación anatómica, es cuando se forma el niño en el vientre, se crean hasta 86 mil millones de neuronas, imagínense que eso es lo que va a hacer que se van generando los órganos y todo esto. Pero pasemos a la segunda etapa, que es la sensorial motora, que es desde que nace hasta los 3 años. Aquí estamos viendo el tema de la estimulación con las células espejo, cómo es que los niños van copiando las conductas y que se siguen incorporando esa conducta, inclusive en etapa escolar y de adolescencia y de adulto también. Pero cuando llegamos a la etapa 3, que es de adquirir el lenguaje, de cómo yo me preparo para el aprendizaje y cómo incorporo esa cultura, es cuando yo tengo que tener mucho más cuidado y es donde comienza los niños, niñas, adolescentes a incorporarse en la materia deportiva, en etapa escolar, y por eso es que esa cultura tiene que ser una cultura segura, una cultura de buenos tratos, una cultura de respeto mutuo, para que sea más fácil para el entrenador llevar su proceso formativo y también más fácil y adecuado del atleta que recibe la información y las instrucciones. Vean que según las estadísticas, muchas de las personas menores de edad que se salen de procesos deportivos, y estamos hablando de 70 y 80%, señalan que es por malos tratos, señalan que es por esa conducta inadecuada, señalan que también se le tiene que sumar la falta de respaldo de los padres y las madres, por X o Y razón. Pero todo esto se llena y se echa en un saquito. ¿Y quién es uno que cargan con eso? En última instancia, el atleta o la atleta. Por eso es que la importancia es que, si bien es cierto, perdón, hay una herencia genética, tenemos también que tener que existen habilidades que podemos aprender. Eso es un equilibrio que va a existir siempre. Y con este aprendizaje es que podemos tener la posibilidad de adaptarnos a entornos tensos o no, y poder dejar de hacer un mejor desenvolvimiento. Una persona que va a hacer una competencia o que se está formando en X disciplina y está en un ambiente tenso, eso puede generar que cuando compita detone. Y detone puede ser para bien o para mal. Y ese manejo de emociones es que este proceso nos tiene que hacer reflexión de que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que el cerebro, tenemos que entender que también recibe una crianza, se educa. Y se educa modelándose. Y se educa modelándose en un espacio seguro. La neuroplasticidad, que eso se le llama, en la neurociencia lo que nos dice es que podemos cambiar las conductas, pero tenemos que tener reforzamientos positivos. ¿Y cómo se hace? A partir del tema que estamos desarrollando el día de hoy. Y muy importante es también que el dirigente, el entrenador y la entrenadora, o el atleta que es adulto y que tiene como es modelo de referencia de personas menores de edad, es que según las neuronas espejo, van a repetir conductas de forma inconsciente. Lo hacemos los adultos, lo hacen los niños, lo hacen los adolescentes. Por eso es que tenemos que tener claro que los espacios tienen que ser espacios seguros. Y aquí es una referencia muy clara de que a la mano izquierda en sus pantallas está cuando hay muchas conexiones. Es un lugar seguro que ha crecido ese niño. Y a la mano derecha, un lugar donde hay violencia y donde ha tenido menos conexiones. Y eso resta capacidad para el aprendizaje de las personas menores de edad. Vamos a ver que un dato muy importante que da la OMS, que les mencionaba hace un momento, que es un dato relevante, muy importante, es que el 80% de los niños y niñas que se inician en el deporte lo abandonan. Vean qué importante, qué cantidad tan grande. Este dato me tiene que servir como de sismo, como de remesón, porque entonces todas esas personas menores de edad que están dejando el deporte, nos estamos alejando de darles posibilidad de ser un espacio seguro. Los deportes son espacios seguros, así tienen que concebirse. Muchos lugares, como gimnasios, son espacios seguros para esos niños y niñas adolescentes que en sus hogares muchas veces reciben violencia. Entonces, este proceso es un proceso que tiene que fundamentarse y ser más que exigente. Cero tolerancia a la violencia. Por eso es que entonces hay variables de forma muy rápida, dejarles claro que entonces, y que ustedes están en amplios conocimientos por estar desarrollándose día a día en esta materia, es que cuando hay un espacio seguro, se puede generar un mejor rendimiento en el atleta. No tenemos que tener ambigüedades entre un día el entrenador, el padre de familia está en un momento de euforia y otro día no quiere nada.
ese niño o esa atleta se va a confundir. Por eso tenemos que tener este equilibrio, esta inteligencia emocional. ¿Para qué? Para saber que entonces hay un espacio que es el deporte que forma y también que es competitivo, de alto rendimiento. Que saber que eso es un medio que es transmisor de valores, desde paz, resolución de conflictos, de disciplina positiva, de respeto mutuo, pero también saber que nos va a permitir que los niños, niñas y adolescentes incorporen valores para su vida, reglas para su vida, a partir de una disciplina respetuosa. Y con esta comunicación que va a generar claridad, que hay expectativas que tenemos que tener claras, como madre, como padre, como entrenador, como entrenadora, como atletas, pero también saber que hay limitaciones en el proceso. Y este proceso lo que nos va a generar es que ante refuerzos positivos vamos a tener una mejor disponibilidad, una mejor disposición en el proceso de formación, no solamente en mi familia, sino también en lugares de entrenamiento. Muy rápido, eso es a modo de referencia, es que entonces sabemos que el entrenador tiene un rol desde lo macro y desde lo micro, en el gimnasio, pero también en la esfera social. Impacta la esfera familiar, la esfera educativa. Y por eso es que entonces tenemos que ser facilitadores de buenas prácticas, facilitadores de espacios seguros y saber que tenemos que tener que la técnica para entrenar está, la ruta para adquirir información está, pero también existe un colchón que nos va a permitir saber que esa ruta debe ser segura, que esa ruta debe ser respetuosa. Metas y sueños van a tener los atletas, los entrenadores, las entrenadoras y los dirigentes deportivos, sin duda alguna, los padres y las madres de familia, pero saber que hay diferentes escenarios, que van a tener momentos para querer jugar y adquirir conocimiento, para querer aprender y adquirir destrezas y habilidades, o para competir en alto rendimiento y sacrificando muchas actividades de la vida cotidiana para centrarse en un objetivo. Pero esto lo va a dar la madurez y solo como entrenador y entrenadora y sabiendo cómo piensa o tratando de entender cómo piensa mi atleta es que voy a lograr mejores objetivos. Necesitamos un cambio de paradigma, claro, como lo repetí desde el inicio, para no obsesionarnos con el deporte como una victoria, sino como una ruta para un estilo de vida, un estilo de vida donde nos tengamos mejor calidad de vida, habilidades para la vida y un papel que nunca perdamos el norte que tiene que ser netamente educativo formativo. ¿Para qué? Para que entonces, según las neurociencias, sepamos que cuando preparamos a ese cerebro en un modo de felicidad, el deportista puede potencializar, y así lo dice la estadística, potencializa mejor la adquisición de destrezas y habilidades. Claro está, hay exigencias, claro está, hay procesos, tienen que respetarse porque los que ustedes como entrenadores y entrenadoras son los que conocen de eso y tienen las destrezas y habilidades y conocimiento técnico, pero saber también que existe un proceso que si hay un patrón inadecuado, tenemos que modificarlo, tenemos que reconstruirlo y saber que ustedes tienen la posibilidad de hacer esa conexión con el atleta como una figura de referencia, al igual que un padre lo hace en la familia. Les invito a que siempre sepan de que la autoestima se va construyendo desde lo individual y colectivo. Y ustedes como entrenadores y como dirigentes tienen ese reto. Y es un reto increíblemente hermoso. Y saber que este liderazgo se construye, pero en positivo, así como ha sido el día de hoy, para permitir que haya autoconocimiento del entrenador o la entrenadora o el dirigente, del atleta, para permitir que se sepa autorregular. La disciplina positiva nos va a permitir mejorar, pero si hay una falta de comunicación, va a ir en detrimento. Por eso es que tenemos que tener claro que al brindar seguridad, tenemos una mejor ruta. Y para ir cerrando y generar un espacio de preguntas, me voy a permitir decirles que a corto plazo, muchas veces va a permitir prevenir lesiones, trastornos emocionales, a largo plazo, tener un proceso de evitar que se abandone el deporte a edades tempranas y
tener una mejor calidad de vida futura. Voy a avanzar un poquito para esta es la ruta que tenemos que seguir. El atleta está de arriba, está junto al entrenador o entrenadora. Van a tener expectativas, como les dije, sueños, pero esa expectativa tiene que ir de la ruta con una disciplina y respeto, y esos sueños tienen que ir de la mano con la motivación y el fortalecimiento de emociones. Sin duda alguna, esta ruta que seguimos para acá, hacia la derecha, es a lo que tenemos que procurar, llegar a la integridad. Les agradecería que permitan un momento. Y con esto estamos finalizando la presentación. Voy a dejar de compartir un momento para poder generar un espacio de preguntas. Buenas noches. Buenas noches. Permítame porque les voy a compartir en el chat un form para los que gusten puedan llenarlo. No van a durar más de 5 minutos y nos va a permitir seguir creciendo y mejorando el proceso. Ya se los compartí. A los que gusten llenarlos, como les mencioné, es un proceso que nos va a permitir desarrollar esto y dar una retroalimentación también a los procesos que estamos desarrollando el día de hoy. Realmente, si alguno tiene también alguna pregunta, con mucho gusto, las podemos evacuar. Entonces les escucho. Kiara, buenas. Sí, la escucho. Kiara. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, buenas noches, la escucho, perfecto. No, claro, la charla es muy interesante. A mí me gusta porque, si bien es cierto, en veces parte de la violencia que estamos viviendo hoy en día, casi que es parte de la cual que nosotros tenemos que, como formadores, combatir, porque en vez de nosotros como entrenadores, somos los que tenemos que dar el ejemplo. Y en vez de es cierto, como decía la compañera ahí, en vez de los padres de familia, en veces existe el irrespeto hacia el niño, y no solo hacia el niño, sino que a otros atletas. Entonces, verdaderamente, nosotros como entrenadores tenemos que, más que todo, dar el ejemplo. Yo he vivido y he visto entrenadores que en la área técnica, en su léxico, no es el mejor adecuado, y en veces como nosotros vamos a llamarle la atención a un niño si verdaderamente nosotros estamos dando un mal ejemplo. Yo he visto a los compañeros, a todos, que verdaderamente, si bien es cierto, hay que llamarle a instruir al atleta dentro del terreno de juego y todo eso, ayudarlo y todo, pero también saber cómo hablarle al niño, a la niña, en formación. Don Luis, le agradezco mucho ese comentario. Disculpe que lo interrumpa, pero correcto. Ese es el primer paso. Si hay una forma de transmitir el conocimiento y las habilidades de forma inadecuada y lo detectamos, hay que reconstruir esa forma de trasladar el conocimiento. Igual forma, si hay un atleta que esté respetando al entrenador o a la entrenadora, saber de dar las pautas con disciplina, pero con respeto, para que se erradique también esa conducta de respeto hacia el entrenador. De forma clara, así usted lo dice, y le agradezco mucho por su comentario. Gracias. Bueno, si alguno más que quiera hacer algún comentario, estoy atento. Les agradecería mucho a que llenen el form, porque eso, como les menciono, permite
también recibir su información. Eso también se lo va a trasladar a don Alexander para en su proceso y que sepan de que estamos para servirles. Agradezco mucho por su participación. El conocimiento se construye de forma conjunta y les invito a que sigan ese proceso maravilloso de entrenadores, de entrenadoras, de dirigentes. Ustedes trabajan con los niños y niñas de forma diaria, muchas veces con menos herramientas, y por eso es que ustedes son líderes que merecen ese reconocimiento. Don Alexander. No, muchísimas gracias. Vieras que comentarle a los compañeros que se me presentó un problema con el teléfono de trabajo. Este es el personal. Voy a ver solucionarlo. Parece que algo pasó con el chip, porque lo tengo con un chip ahí como de Un prepago, que es formulario el que hay que teléfono de aquí que trabajo que estoy ellos llenando manejan. con otro. Voy a ver cómo lo soluciono, porque no pude compartirle el link a algunos compañeros, entonces no se pudieron volver a conectar. Y usted sabe que es la ley de Murphy, cuando tiene que pasar, pasa cuando el momento menos oportuno. Para comentarles que muchos compañeros me escribieron, don Cristian, de que querían conectarse. Yo traté desde el teléfono de trabajo, que es el oficial, digámoslo así, y ahora me generó un problema el chip de Colby. Entonces voy a ver si mañana lo soluciono. Agradecerle mucho, don Cristian, por su generosidad, por su conocimiento, por compartirlo con los compañeros y también a los compañeros agradecerles por este ratito también, que siempre es importante la formación que hemos venido dando para ir fortaleciendo nuestras destrezas como educadores, como facilitadores, como padres de familia. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Muy buenas noches. Feliz noche. Bueno, con esto cerramos agradeciéndole al licenciado Cristian Solano por la charla y por haber estado con nosotros y compartir un poquito más de su conocimiento. Entonces, le agradecemos mucho a todos que hayan compartido esta noche con nosotros y que tengan un feliz fin de semana. Buenas noches.